pierdo con los controles, un segundo para chequear. Bien, primero que nada, agradecer a Isaca Montevideo por la oportunidad de participar en el evento, agradecer a todos los asistentes que están conectados hoy tan temprano en la mañana. Bueno, para ustedes en Uruguay, un poco más tarde que para mí en Chile, pero se les agradece, ¿sí? Quiero comenzar compartiendo en el chat de la conferencia un link para quienes estén interesados y puedan. Contesten 6 pequeñas preguntas, ¿sí?, relacionadas con la charla que vamos a estar viendo ahora, y está configurado el sistema para que todos puedan descargar el resultado de la encuesta, ¿sí? No es algo que me voy a quedar de mi lado. Muy bien. Para quienes no estén familiarizados conmigo, voy a hacer una pequeña introducción rápida. Como dijeron, tengo más de 20 años de experiencia en el sector ciberseguridad y seguridad de la información. He tenido la oportunidad de trabajar en todos los eslabones de la cadena, fábricas, mayoristas, cliente final, consultoras, etc. Nací en Uruguay, pasé la mayor parte de mi vida en Venezuela y ahora, como bien dice ahí, estoy todavía acostumbrándome a los temblores en Chile. Así que van a haber mezclas de acentos y de palabras. Les pido disculpas anticipadas, pero es imposible que después de vivir en tantos lugares no se te vayan pegando algunos modismos. Y esta es la foto que más me gusta a mí, perdón para el resto de las audiencias futbolísticas, pero esa es la foto que más me representa. Bien, el término MDR, ¿de dónde viene? Este término lo viene acuñando Gartner, desde hace unos 7, 8 años aproximadamente. ¿Ok? Gartner tenía la visión de evolucionar el SOC, esta cosa que todos tenemos idealizada como un grupo de personas sentadas detrás de una cantidad de pantallas, como si fueran el tank de la Matrix. No sé si lo recuerdan a este personaje que era el que atendía el teléfono para transportar a las personas del plano físico al plano virtual, y es imposible, no escala el SOC con la realidad que tenemos hoy. Bien, ayer nos comentaba Auri Curvelo en su charla de inteligencia artificial, y así también se viene ratificando en diferentes foros internacionales como el RCA Conference, etcétera, desde hace unos 3, 4 años para acá, que la inteligencia artificial cada día más está siendo utilizada para generar estrategias de ataque, generar nuevas piezas de software de ataque, ransomware, malware, etc. E inclusive se utilizan para generar campañas de ingeniería social completas, adaptadas a la realidad del público objetivo. Tan así que le podemos decir a ChatGPT que queremos interactuar con niños de 13, 14, 15 años, le podemos dar estratos sociales, etc., y nos arma un diálogo. Así que se crea esta nueva forma o este nuevo concepto que es el MDR, que es la evolución del SOC, donde combinamos gestión, detección y respuesta. No es solamente ver una pantalla, ver una ofensa, según lo llaman algunos proveedores, o ver una falla de seguridad y enviar un correo o un ticket reportando que algo está pasando, sino que empezamos a tomar acciones preventivas. Y el por qué el video de la orquesta, y es una de las cosas que vamos a ver durante la presentación, es que uno de los grandes problemas que tenemos con el SOC, inclusive todavía con el MDR, que con mi equipo de trabajo lo venimos desarrollando desde hace unos 4 años, el servicio, no es algo que partimos ayer, es que básicamente la telemetría, perdón, que debemos utilizar para la ciberseguridad, para poder dar un contexto y un monitoreo proactivo de lo que sucede en nuestras plataformas, tiene que funcionar como una orquesta. Todos los instrumentos tienen que entrar en el momento preciso, cuando le corresponde, y salir en el momento que le corresponde. No pueden entrar en cualquier momento. Y normalmente lo que se busca con la orquesta para que funcione bien es este director que está parado allí, ¿no? Entonces tenemos inteligencia artificial que están introduciendo algunos vendors desde hace unos 3, 4 años atrás. Inclusive algunos empezaron hace 5 años, donde cada vendor ofrece algo de inteligencia artificial, pero completamente desarticulado. No hay conexión entre la solución de inteligencia artificial del WAF
con la solución de inteligencia artificial del EDR, con la solución de inteligencia artificial del Database Firewall. O sea, son todas soluciones de inteligencia artificial que funcionan como silos. Al final del día, ninguna tiene todo el contexto necesario para ayudarnos a prevenir ataques o detectar ataques de forma temprana. Así que si nosotros escuchamos una orquesta, ¿verdad?, sinfónica, va a sonar algo como esto. No sé si se escucha el audio, creo que no, pero va a sonar todo alineado. Si nosotros pusiéramos a estos músicos, a cada uno en un cuarto separado, y no tuvieran el director enfrente para saber en qué momento deben comenzar o deben parar de tocar su instrumento, probablemente va a sonar cualquier disparate y no va a servir, y la majestuosidad de la orquesta y de la sinfonía no la vamos a poder apreciar. Así que, ¿qué es lo que estamos? Ahí se escucha. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que está proponiendo Gartner desde el SOC? Y lo vamos a dar primero con unas estadísticas iniciales. Vamos a darle contexto a esto. Sin contexto, nada es lo mismo. Ayer también teníamos a Mateo hablándonos de vulnerabilidades, de fallas de seguridad, de nuevos tipos de ataques, etc. Entonces, según Tenable, por ejemplo, 77% de los incidentes parten con vulnerabilidades conocidas. Estas vulnerabilidades están explotando fallas de software que no han sido parchado, fallas de configuraciones que algunas son históricas, entre otras. Y aparte, el 75% de estos ataques están asociados con un 0D. No es la realidad, por ejemplo, que estamos viendo nosotros en Chile, ¿ya? En Chile nosotros todavía, si bien se ven algunos 0Days, no es el 75%. Algunos inclusive son 5%, 6%, son pocos. La mayoría son vulnerabilidades conocidas. Hay un cambio en el comportamiento de ciertos tipos de ataques como el ransomware. El ransomware antiguamente entraban, encriptaban, se iban y nos pedían rescate. Ahora ingresan, permanecen un periodo promedio de unos 7 días, que es donde están extrayendo toda la data, y luego encriptan. Y entonces es donde vemos la nueva modalidad. Ya no solamente te encripto y pretendo cobrarte el rescate, sino que te amenazo y que si no me pagas el rescate, publico tus datos. Por eso es que empieza esta variación. Y entonces la pregunta es, ¿pudiéramos detectar el comportamiento? La respuesta es sí. Y ya vamos a ver cómo se logran este tipo de cosas, ¿sí? Luego tenemos que el promedio para la detección de otro tipo de amenazas es de unos 27 días. Y luego viene el tema de quién es la víctima cero, ¿ya? O cuánto tiempo, o qué tipo es, ¿no? Normalmente el 31%, según las estadísticas de RCA, que se presentaron en la RCA Conference de este año, el 31.8% son exploit, ¿bien? Entonces, tenemos diferentes cosas allí que hay que ir analizando, perdón, aquí estamos, correlacionadas con el origen de los ataques, que no es menor. Hace unos años atrás siempre teníamos la visión de que había un pareto de un 80-20, donde el 80% de los ataques o de las fallas de seguridad partían desde adentro y el otro 20% eran desde fuera. La realidad es otra, ¿bien? En amarillo, todo lo que son los ataques que se originan desde la parte interna de la red, y en rojo todo lo que es desde fuera. Como ven, hacia el año 2016-17, los ataques externos tendieron a bajar, y ahora hacia el 2022 tienden a ir subiendo y de hecho a ser mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tenemos nuevas técnicas de ataque y como bien decía ayer Auri, el Ransomware as a Service está cobrando cada día más víctimas y cada día es más fácil de convertirse en un atacante y monetizar el proceso. ¿Dónde están las víctimas cero? 31% de esas víctimas son exploit y el 22% son phishing. Y todos pensaríamos que debería ser al revés, porque el phishing todos los días está allí. Pero la realidad es que no es así. Tenemos que el exploit es el que está cobrando mayor fuerza para el acceso inicial o esa víctima cero, y el phishing sigue siendo muy buena herramienta, pero está en un segundo lugar. Credenciales robadas en tercero y compromisos anteriores cuarto. Y este es bien interesante, porque esto se refiere a filtraciones que existieron, que son publicadas en Internet y que no nos enteramos. Y aquí les dejo un primer dato. Hay una página que se llama phonebook.cz. Esta es una organización ubicada en Europa
que tiene permiso de publicar bases de datos de filtraciones. Y les puedo asegurar que si buscan su organización allí, es probable que consigan credenciales completas y actualizadas de sus usuarios. A nosotros nos ha pasado con 3 o 4 de nuestros clientes, a los cuales inclusive todas las semanas estamos chequeando phonebook.cz para pedir que sean dados de baja estos contenidos por estar publicando información de identificación personal. Se lo pueden solicitar a phonebook.cz y los van a tomar en serio y lo van a dar de baja. ¿Cuál es el foco de la defensa? ¿Sí? Hay que centrarse en lo fundamental. A nosotros como equipo, desde Chile, nos ha dado mucho resultado estas estrategias. Bien, hay que hacer jardinizado de los sistemas y hay que gestionar la superficie de ataque, y no solo desde el punto de vista de parchar vulnerabilidades, sino de configurar bien nuestros sistemas. No solamente para que sean menos vulnerables, sino para que generen la telemetría adecuada. Ejemplo, queremos detectar cuántos de nuestros usuarios recibieron un correo de phishing, de spam o de intento de fraude, como el famoso correo que dice que tienen videos nuestros con acciones lascivas, ¿sí? No lo tenemos hoy día. Son pocas las organizaciones que capturan los logs de transacciones del Exchange Server o del MTA de ese Exchange Server o del Office 365 o del GCP para poder analizarlos y monitorear quién envía correos a quién recibe correos de dónde, cuántos adjuntos son, de qué tamaños van. Esa información no la tenemos. Hay que obtenerla. Hay que enviársela a ese CIEM que tenemos hoy para poderlo analizar y poder dar respuestas a estas situaciones. ¿Sí? Por ahí empiezan algunas preguntas. Ahora les escribo el nombre por el chat. Luego, la visibilidad de los registros. Hay que tener visibilidad de todo lo posible. Yo no sé si les ha pasado, pero hemos encontrado casos cuando vamos a resolver incidentes, y en este año hemos tenido varios asociados con una falla muy puntual de firewalls Fortinet, donde cuando vamos a entender cuál es la naturaleza de los registros que hay y armar el timeline del ataque, no hay logs, porque lo que se está enviando al 100 son los logs del firewall o los logs de algún servidor, pero no hay contexto, no se está enviando toda la información. Los servidores Linux no tienen activada la auditoría, por ende no hay telemetría en esos servidores. Entonces, realmente no hay herramientas de dónde poder agarrarse para monitorear proactivamente o para hacer un forense de lo sucedido ante un incidente que dé una respuesta certera de por dónde comenzó el ataque, hasta dónde llegaron, cuál fue la víctima cero. Son muy contados los casos donde esto es posible. Bien, lo siguiente es gestionar cuentas privilegiadas. Esto es algo que venimos hablando desde hace años y vi algunos nombres ahí conectados como participantes que lo trabajamos en conjunto, inclusive dentro de alguna organización, donde los administradores utilizan la misma cuenta para administrar la plataforma que la cuenta que utilizan para loguearse en su computador, y es el mismo password para todo. Pero vamos más allá, hablemos de Uber, caso famosísimo. Tenían un PAM, pero resulta que el password para el PAM estaba escrito en un archivo de texto plano. Entonces esa gestión de cuentas privilegiadas se perdió. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo solucionar estos temas. El MFA es crucial. Implementar Zero Trust para esconder todas nuestras plataformas del mundo. La VPN ya no es suficiente. La VPN abre puertas más de las que cierra, porque una vez que el usuario está conectado a nuestra red, puede hacer cualquier cosa, él o alguien que haya comprometido su máquina. Implementar sistemas defensivos con inteligencia artificial. Tenemos a ChatGPT causando un furor, peor que Instagram o Facebook cuando recién aparecieron, o TikTok. Todo el mundo usa ChatGPT, lo usamos para todo, pero no lo estamos aplicando para nuestros sistemas defensivos. Y cuando lo aplicamos, aplicamos silos.
No tenemos una inteligencia artificial que explote los datos que están llegando de telemetría a un sitio centralizado como un CIEM. Normalmente esos datos los seguimos explotando manualmente con casos de uso estáticos, entre otros factores. Perfilar comportamiento de usuarios y entidades, el famoso User and Entity Behavior Analytics, es sumamente relevante. Esto nos permite no solamente detectar el caso de uso más común, que es el viaje imposible, nos permite detectar cambios de conducta de un usuario cuando está preparándose para renunciar y irse a otro lado. Nos permite detectar cambios de comportamiento de una cuenta de servicios que debería estar siendo utilizada en un servidor específico y de repente aparece siendo utilizada en otro lado. Nos permite detectar fases iniciales de ataques porque cambia el comportamiento de un objeto, de un servidor, de un firewall, de un switch, de cualquier cosa. Es sumamente importante perfilar comportamientos. Y obviamente implementar Red Team. El Red Team es crucial para poder medir y probar temas de seguridad que los analizadores de vulnerabilidades no nos entregan porque no ven contexto, ¿sí? Y obviamente encriptar datos, tanto en tránsito como en reposo. Es a veces tragicómico ver cómo teniendo herramientas en los computadores no nos tomamos el tiempo de activar BitLocker. Es tan simple como eso. ¿Es el mejor? No lo sé. ¿Es el peor? Tampoco. Pero está. Habría que usarlo. Es una forma de ir protegiendo e ir agregando mecanismos de defensa que complejicen los procesos de ataque para que ese 77% de ataques en función de vulnerabilidades conocidas por falta de parches o configuraciones empiece a disminuir. Bien, defenderse de los ciberataques. Todos registran, pero no todos detectan. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de las detecciones que son personalizadas. O sea, hay que personalizar a cada organización, a cada cultura organizacional, a cada realidad, inclusive de grupo de trabajo. No podemos implementar casos de uso genéricos para la organización cuando se implementan, porque no todo el mundo los implementa y a veces no se implementan de forma correcta. Bien, hay que implementar tecnologías innovadoras como Deception Technologies, como cuentas falsas, como inteligencia artificial para darle vida a los datos colectados en un CIEM. Y hay que entender cuáles son los principales objetos de ataque. Hoy día, todos los proveedores, sobre todo los vendors, están hablando mucho del EDR, pero resulta que los atacantes también. Y lo primero que están buscando es atacar al EDR, desactivarlo y lanzarse hacia adentro. ¿Bien? Ahora, hay un punto que quiero resaltar acá. El EDR no reemplaza al EPP, que es lo que conocíamos anteriormente como el antivirus. Se complementan. No existe tal cosa como si tengo EDR, no necesito antivirus. Eso no es cierto, no va a funcionar porque el EDR está pensado principalmente para dar respuesta a amenazas emergentes de 0D y en función de patrones de comportamiento no conocidos. Mientras que el antivirus o el EPP sigue pensado para dar respuesta y contener ataques conocidos en función de heurística o bases de datos de comportamientos. Entonces son necesarios los dos. No elimina uno al otro. ¿Bien? Atacan obviamente al CIEM, atacan ambientes de colaboración y obviamente atacan todo lo que sea Microsoft. Entonces es bien importante entender que estas son las principales fuentes a las que van a ir a pegarle. Por ende, nosotros tenemos que buscar la manera de monitorearlo de forma adecuada. Esto es lo que Gartner clasifica como proceso de maduración de la detección y respuesta de amenazas. Y esto se alinea muy bien con la charla que nos dio ayer Jamie sobre riesgos. Bien, a medida que nosotros vamos evolucionando hacia un proceso de seguridad adaptativa, nuestra detección y respuesta aumenta, nuestro análisis e investigación también y nuestro riesgo disminuye. En líneas generales, lo que nosotros venimos viendo tanto en Chile como en otros países de la región donde estamos prestando servicios, es que algunas organizaciones están ubicadas
o tienen algunos componentes en esta sección, pero no los tienen todos, ¿ya? Algunas tienen el EDR y el SIEM, pero no han implementado SOAR. Algunas tienen SOC, inteligencia de amenazas, pero no han implementado caza de amenazas. Y la idea es ir hacia la seguridad adaptativa y empezar a utilizar los XDR, que algunos son silos, como les digo, tenemos a Cisco con SecureX, que es su XDR, tenemos a Forti con su XDR, todos tienen un XDR. El asunto es que no se hablan entre ellos. Entonces, no hay manera de conjugar la data. Y en términos de servicio, ir hacia el MDR y mover el SOC hacia el pasado, de forma tal de que ya no sea monitoreo para saber cuándo algo está mal, sino que haya respuesta proactiva, que se analice el 100% de los registros de forma automatizada, que se haga enriquecimiento de estos logs, que se empiecen a analizar y aprender de los comportamientos de nuestros usuarios y entidades. Aquí es donde está el secreto del todo. Gartner, nosotros, como les comenté, como equipo, hace unos 4 años empezamos a ver cómo evolucionábamos nuestro servicio de SOC y compramos ante Gartner una serie de documentos que ellos estaban desarrollando sobre la evolución del SOC. Los estudiamos y seguimos estudiándolo todos los días porque es la única manera de mantenerse vigentes. Y encontramos esto, que es crucial, y todos lo sabemos. El tema es cómo lo aplicamos y si lo estamos aplicando completo o no. Para que un SOC sea un SOC avanzado o evolucione hacia un MDR, necesariamente tiene que estar apalancado en estas 3 piezas: equipo humano, procesos y tecnología. No puede ser uno u otro. Tienen que ir los 3 de la mano. Porque si hay escasez de personal, que también se comentó ayer en todas las charlas, nuestros procesos son difíciles de mantener actualizados y nos centramos y confiamos todo en la tecnología, nos va a pasar lo que le pasó a Uber. La mejor tecnología, un proceso mal ejecutado, un usuario no entrenado, se fue el password del PAM en un archivo plano. O nos va a pasar lo que le ha pasado a muchas organizaciones, que un usuario es atacado con un phishing y obtienen sus credenciales, o cualquier otra técnica de ataque. Entonces, es sumamente importante conjugarlos a los 3 y mucho más desde el punto de vista del SOC o MDR, de forma tal que el equipo humano sea entrenado de forma constante, que sea articulado de forma dinámica, que los procesos estén alineados y sean fáciles de actualizarse y principalmente alineados en términos de amenaza y no de procesos muy rígidos, difíciles de actualizar en el tiempo. Y en términos de tecnología hay que entender que la tecnología es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Tengo el mejor firewall, ya estoy seguro. No, no existe tal cosa. Tengo database firewall, estoy bien. Tengo el mejor SIEM, ya, no pasa nada. No existe tal cosa. Es un medio para que el equipo y los procesos puedan establecer y funcionar de forma adecuada. Nosotros definitivamente hemos encontrado que el entrenamiento constante de todo el equipo del MDR ha sido la clave para, hasta el día de hoy, no haber tenido ningún incidente mayor con ninguno de nuestros clientes. Y por las estadísticas que venimos viendo, Chile es uno de los países que sufre la mayor cantidad de incidentes en la región, salvo tal vez hoy en día Argentina, que ha tenido varios incidentes renombrados, ¿no? Luego tenemos, dentro de los procesos para este MDR, 8 funciones primordiales. La primera, ¿cómo se organiza el equipo? El equipo humano ya no debe ser organizado en función de niveles. Analistas nivel 1, nivel 2, nivel 3, especialista de threat hunting, especialista de threat intelligence. Eso es el pasado. En recursos humanos saben, y lo vienen haciendo desde hace 20 años, que la mejor forma de organizar el equipo humano es como matriz, donde las personas se comunican todas cruzadas, y si hay un líder, un gerente, un jefe por área, es simplemente para articular, no para tomar decisiones de quién se comunica con quién. Entonces esto es bien importante, que exista flujo de comunicaciones, bien sea que mi SOC sea para proveer servicios a un tercero, o bien sea que mi SOC sea para proveer servicios internos. La comunicación del SOC interna y hacia el resto de la organización tiene que ser fluida
para poder tomar decisiones de forma y acciones de forma temprana, sobre todo cuando hay procesos de ataque. Lo siguiente, los procesos en el SOC o MDR tienen que ser estructurados en función de amenazas. Hay que dejar de ver las amenazas, las alertas o los incidentes como algo inusual. Es el día a día en el MDR. La pregunta es si la alerta hay que escalarla a un incidente, si hay que tratarla como un falso positivo o qué tratamiento le vamos a dar a cada una de ellas. Pero tienen que ser los procesos en función de amenazas. Bien. Lo otro, proactividad. Clave en la diferencia, una de las diferencias clave entre el MDR y el SOC. El SOC está viendo telemetría. El MDR está obligado a ser proactivo y para ello se utiliza el threat hunting, donde se establecen teorías constantemente. Yo les diría que por lo menos mínimo una vez a la semana o cada 15 días se tendría que estar evaluando una nueva teoría y se empieza a investigar la telemetría para comprobar o descartar esta teoría. Ejemplo, la teoría de esta semana o de este mes es, tenemos cryptominers en la plataforma. Empecemos a revisar la telemetría a ver si encontramos información que corrobore esto. O tenemos una vulnerabilidad X y empezamos a buscar la telemetría de forma proactiva y desde adentro. Que eso es principalmente lo que hace el threat hunting. Siempre la visión es interna, no externa. Para eso está el threat intelligence, que es desde afuera. Bien. Lo siguiente, múltiples enfoques de visibilidad. Ya no sirve solamente ver logs pasando. Y en el SIEM, hay que irse a cada una de las herramientas involucradas en un proceso de una alerta o de un incidente para entender si la telemetría que está generando está bien, si fue correcto, si ya se creó un usuario en ese componente que va a ser utilizado luego por un ataque. Hay que visualizar las configuraciones de cada uno de estos productos que utilizamos, bien sea defensivos o operativos, en el servidor de base de datos, en la aplicación, pero hay que ampliar la visibilidad. No puede ser solamente el log del servidor que llega al SIEM o el Event Viewer del Windows o el Apache Access Log. No, tiene que abrirse el scope y complementarlo con otras cosas. Automatizar, clave. Si combinamos a atacantes utilizando inteligencia artificial para generar nuevos tipos de ataques, escasez de talento y no automatización, tenemos la tormenta perfecta. Siempre vamos a estar atrás. Ahora, cuando incluimos automatización, ayudamos a solapar el gap de la escasez de talento. Y no es que la gente no pueda, sino simplemente falta gente y es una realidad mundial. Entonces hay que automatizar. Para eso está el SOAR, que algunos productos lo tienen, otros no. Existen soluciones open source, no todo tiene por qué ser presupuesto para gastar, pero hay que automatizar. A veces partir por cosas simples. Cuando nosotros tenemos un SIEM tradicional, normalmente no se le agrega información de inteligencia de amenazas al 100% de los eventos, sino que solamente se le agrega información de inteligencia de amenazas a aquellos que llaman la atención de algún analista o que levantan una ofensa o que suben algún score en algún tablero o algo por el estilo. ¿Qué tal si con el SOAR, en un primer paso, le agregamos información de inteligencia de amenazas al 100% de los logs que pasan por nuestro SIEM? Eso sería un paso enorme y aceleramos el proceso de investigación de los analistas, porque cuando reciben la información ya tiene agregada ese contexto de amenazas que regularmente no lo tenía. Y así luego vamos aumentando nuestra automatización hasta llegar al estado del arte, que es, ejemplo, si vemos que un usuario está navegando un sitio clasificado como malicioso, que el SOAR vaya y configure la herramienta de filtrado de navegación para que no permita que los usuarios visiten ese sitio. Ese sería el mundo ideal, pero todavía esos son mundos difíciles de transicionar porque no todas las herramientas soportan integración con SOAR, porque tenemos que pasar procesos de control de calidad, de control de cambio, de autorizaciones. Nosotros siempre tenemos el juego en contra con respecto al atacante por todo lo que está detrás. Hardening, mejora de telemetría. Para nosotros esto es fundamental.
a cada cliente en el que entramos a prestar este tipo de servicios, el hardening y mejorar la telemetría es nuestro principal foco. Es la clave del éxito de cualquier SOC o del MDR realmente. No podemos simplemente empezar a ver logs sin saber que lo que nos está llegando es lo correcto o no. Cada uno de ustedes sabrá cuál es la realidad en su organización, pero por ejemplo nos encontramos que en los servidores Linux son pocas las organizaciones que prenden el audit de y que configuran reglas para monitorear procesos específicos y generar telemetría de procesos específicos dentro de ese servidor. Entonces, de repente, tengo un agente del SIEM en mi servidor Linux, pero no estoy monitoreando los procesos del application server que corre allí. O no estoy leyendo el access log del Apache, o no estoy leyendo el access log del SQL Server. Entonces, la telemetría que tengo no es correcta o es incompleta. Por ende, no voy a poder responder de forma temprana a un ataque, ni voy a poder luego entender cuál fue el proceso real de ese ataque o hacer un forense completo. No voy a tener la telemetría. Es misión imposible. Inteligencia de amenazas es clave, y esto es el contexto externo, por eso está contrapuesto con el threat hunting en esta gráfica, porque uno es interno y el otro es externo, y es sumamente relevante si dentro de nuestro equipo de SOC tenemos la capacidad y la cantidad de gente suficiente para hacer inteligencia de amenazas, está muy bien, y si no, siempre tenemos la opción de utilizar servicios de terceros. Y para el MDR, consumir servicios de terceros es un must, es un deber. Estos servicios de terceros pueden ser una suscripción con Trellix para su fuente de inteligencia de amenazas, o con Virus Total para traer telemetría y validar inteligencia de amenazas de la telemetría. Puede ser una suscripción con la organización FIRST para poder sincronizar fuentes de inteligencia con nuestra plataforma de MIS. O sea, la utilización de servicios de tercero puede ser N, pero principalmente nosotros recomendamos utilizarla para todo lo que tiene que ver con inteligencia de amenazas, siempre que el equipo de SOC o MDR no tenga la capacidad interna para desarrollar esto. Les voy a mostrar esta gráfica, captúrenla si les gusta en un screenshot, luego se van a compartir de todas maneras, pero esto es cómo Gartner nos dice que deberían ser las matrices de capacidades de un SOC o MDR. Y les voy a explicar solamente la leyenda. En este lado, todo lo que sea, dependiendo de los colores, ¿sí? De azul, rojo o naranja, es el impacto, ¿sí? O el desarrollo. El número es la dificultad para la curva de aprendizaje, y la forma es la resistencia a la aplicación. Bien, y esto, por ejemplo, es lo que les decía hace un rato con el SOAR. Si lo ven, el SOAR, lo que es los playbook para Incident Response y los playbook para SOAR, tienen una resistencia de aplicación muy alta por todo lo que implica la permisología de quien administra el firewall, de quien administra el switch, de quien administra el servidor de correo, de la organización para poder generar bloqueos automáticos, etc. La idea es que ustedes puedan verse en esta matriz y entender dónde están en cada uno de estos ítems, y ver a cuáles le van a dar mayor prioridad para el desarrollo. Recomendación: partan siempre por lo que sea de poca resistencia de aplicación, de básico curva de aprendizaje, pero que tenga el mayor impacto posible en el desarrollo, como por ejemplo la definición de pruebas de incident response, o el desarrollo de casos de uso, o las métricas del SOC. Vayan revisándolo y traten de irse comparando con esta matriz. Eso es lo que nosotros como equipo estamos haciendo, y les diría que ahora, si bien no tenemos todo desarrollado, estamos empezando a meternos acá, porque es sumamente relevante poder analizar los datos en función de los volúmenes que recibimos hoy de una forma adecuada. Voy a acelerar un poco para que nos dé tiempo, si no se me va a ir el espacio. ¿Cuáles son las características principales que nosotros que debería tener un Next Generation SIEM
para apalancar un MDR. El MDR, si queremos evolucionar de SOC a MDR, no puede estar apalancado en un SOC, en un SIEM tradicional. No funciona. El SIEM tradicional no va a escalar nunca hacia el MDR. Hay que ir a un Next Generation SIEM, que es lo que clasifica hoy en día Gartner, donde hay una cantidad de players. Nosotros evaluamos varios de estos players, no importa cuáles en este momento. Yo no estoy acá para hacerle publicidad a ninguna marca. Y nos quedamos con uno de ellos porque es el que mayor amplitud nos dio en términos de soporte de plataformas, de sistemas operativos de precados, etcétera, etcétera. Y ese es un punto bien importante. Y es el que nos entregó una visión que se alinea mucho con el negocio. ¿Bien? Porque nos habla de riesgo, nos habla de valoración y puntajes de riesgo, y esto es bien importante para poderlo transmitir hacia atrás. Si nosotros vamos a la organización a hablarles de el ransomware, del tipo de cripto que utilizas en ransomware, de cuál CVE explotó para ingresar, la organización todavía en algunas no lo entienden. Pero si vamos a hablar de valorización de riesgo, y de que cada uno de estos procesos de detección automatizados que se hacen en función de cambios de comportamiento, se le agrega un puntaje de riesgo en función del apetito de riesgo de la organización, ahí empezamos a alinear el mundo de la organización con lo técnico. Entonces, los técnicos que operan el SIEM van a poder hablar técnico y la organización lo va a poder hablar en lenguaje de organización. Sumamente clave. No podemos seguir manejando esto completamente despegado o separado. Hay que empezar a unirlo, porque si no, se hace mucho más complejo el poder avanzar en tener plataformas y contextos de ciberseguridad defensiva que sean sostenibles en el tiempo y escalables. Bien, estas son las 10 principales opciones que debería tener ese Next Generation SIEM. No debería permitir automatizar procesos, hacer analítica de la seguridad, perfilar comportamiento. Clave. Para nosotros esto es clave. En cuestión de inteligencia artificial, aprendiendo comportamiento de un usuario, en 5 minutos o tal vez en 15 días nos puede empezar a decir, este usuario, sin ser un DLP, este usuario cambió su comportamiento y está empezando a enviar muchos correos hacia una cuenta personal con adjuntos muy grandes y esto nunca lo había hecho. Cuando esas alarmas se encienden y vamos al plano físico de ese usuario, nos encontramos que la persona se estaba preparando para renunciar y estaba exfiltrando data. Y lo detectamos con el SIEM, ni siquiera con el DLP, porque a veces los DLP no terminan de implementarse completos por lo complejo que son. Entonces, vean cuando evalúen ese Next Generation SIEM de tener estas 10 funciones, son claves. Y muy importante es la ingesta que pueden recibir, es decir, qué tipo de logs pueden recibir, si soportan plataformas de precadas, si no las soportan, si se les puede agregar contexto, si no se les puede agregar contexto, que es sumamente relevante también. Y ahora les voy a no sé si me da tiempo, quería ver si me da tiempo de mostrarles una pantalla, pero este término de contexto es, este usuario accedió a este servidor desde estas subredes que están ubicadas físicamente en tales oficinas. Entonces ya no tengo que ver la IP y luego irme al Excel donde tenía las subredes para entender en qué sitio físico estaba, sino que en la misma herramienta, utilizando inteligencia artificial y todas las tablas de contexto que están por detrás dentro de la data, me indica físicamente dónde estaba esta persona. Y estos algoritmos de Machine Learning, preferiblemente en este Next Generation SIEM, deberían ser personalizables, no deberían estar ocultos para ustedes como operación. Debería siempre existir la forma de que puedan crear nuevas tablas de contexto, que puedan tocar los valores de riesgo, que puedan ir y modificar los casos de uso. De hecho, deberían tener casos de uso implementados desde fábrica para acelerar los procesos. Entonces, es bien clave ese Next Generation SIEM. Yo quería ver si les podía mostrar rápido, a ver si lo vemos acá, cómo debería verse esa pantalla, a ver si trae data. Esto es una plataforma de demo, a veces tiene data, a veces no. ¿Rápido? Bien, vacía. Pero aquí nos da algunos detalles
de cómo él evalúa, o cómo evalúan estas soluciones, todo lo que es información de contexto, como lo que pone acá arriba. Este es un producto, pero hay N, hay muchos que lo hacen. Nos dice cuándo es la primera vez que se conectó el usuario, cuándo fue la última vez, si la cuenta está borrada, si no está borrada, qué tipo de usuario, quién es en qué departamento trabaja, quién es su jefe directo, los grupos a los que pertenece. Nos da toda la información necesaria de cada usuario, de cada entidad, y cuando lo vemos en esta pantalla, lástima que no hay datos, nos aparecen estos números que están acá, que son valores de riesgo, que son números que se van sumando en función de la actividad que el usuario va realizando. La primera vez que se conecta desde un proveedor de servicio desconocido, la primera vez que se conecta a un dispositivo que nunca se había conectado, todo esto va sumando valores de riesgo, etc. Bien, creo que estoy justo en tiempo. Ahí llegamos al final y ahora me abro para ustedes para preguntas. Y voy dejando en el chat lo que me preguntaron del sitio web, que es ese que está allí, phonebook.cz. Creo que llegué justo con el tiempo. ¿Estás con tiempo? ¿Estoy con tiempo? Sí, sí. Bien, entonces si estamos con tiempo, vamos a ver si tenemos los resultados de la encuesta. Vamos a ponerlos de este lado. Esto es lo que contestaron ustedes, ¿sí? Fueron pocos, igual lo agradezco, pero como ven, hay la mayoría, pudiéramos decir, hay 7 que no tienen SOC, y no está mal. Piénsenlo, si son proveedores de servicio, probablemente por eso contestaron que no, pero les recomendaría que si son organizaciones que tienen data crítica, piensen en implementarlo, es sumamente importante. Y de resto, pues vemos que hay un mix, hay algunos que tienen externo, otros interno, y este que es mixto es bien relevante, porque acá se tiene un punto de vista donde tenemos la visión de la organización que conoce su parte interna, que conoce sus procesos con el punto de vista de los especialistas dedicados solo a ciberseguridad. Es bien interesante esta visión y da muy buenos resultados. Bien, la mayoría contestó que utiliza un SIEM tradicional. No es bueno, no es malo. Yo les recomendaría que evalúen moverse. El SIEM tradicional no les va a permitir escalar, no les va a permitir solucionar o dar respuesta a la mayoría de los problemas que vamos a empezar a ver hacia adelante. Ya no resuelve muchos problemas. Pero mientras lo tengan, hagan foco en mejorar la telemetría. Y por lo menos así, ese SIEM tradicional va a tener un poco más de información y les va a poder permitir contestar algunas otras preguntas. Información de contexto y automatización, como ven, hay algunos que sí, y hay muchos que no lo tienen implementado, no están seguros. Cuando le damos información de contexto a nuestro SIEM, nos permite ser más eficientes en los procesos investigativos, y es otra técnica para poder mitigar la falta de personal calificado que todavía tenemos hoy en el área. Porque al acelerar los procesos de investigación, la gente que está hoy trabajando en nuestras áreas de investigación va a ser mucho más eficiente y mucho más rápida en cada uno de estos eventos que tienen que analizar. Evalúenlo, contexto de poderle enseñar al SIEM cada una de nuestras subredes, en qué edificio físico están o en qué piso están, poderle enseñar a nuestro SIEM cuáles son las cuentas de servicio y poder redactar o desarrollar casos de uso en función de cuentas de servicio que tienen un patrón de comportamiento distinto a las cuentas de usuario, y ir dándole toda esta información de contexto. ¿A qué departamento trabaja el usuario? ¿Cuándo ingresó a trabajar? Toda la información que podamos entregarle va a ser buena para acelerar los procesos investigativos. La telemetría es clave, como les dije hace rato. Con la telemetría adecuada podemos solucionar muchas cosas, con mala telemetría es muy difícil. Los casos de uso, no hay, la mayoría, bueno, aquí hay muchos que dicen que no los tienen implementados, háganlo, es sumamente relevante.
más en el CIEM tradicional. En los Next Generation 100 los casos de uso vienen implementados y se alimentan solo los motores de Machine Learning con la telemetría. En los CIEM tradicional hay que crearlos, es obligatorio. Y reglas de detección, cuando vayan a el Next Generation 100, el User Entity Behavior Analytics con inteligencia artificial es algo automático. Y entonces no hay que estar manteniendo estas reglas estáticas y predefinidas. Y de nuevo, apuntamos a técnicas que nos permiten mitigar el riesgo de la falta de personal calificado, porque empezamos a automatizar y ganar tiempo con todo esto. Y ahora voy con las preguntas. Eso. ¿Qué pasa cuando la data del CIEM, algunos registros, no traen ningún dato como puerto origen, dirección IP origen? Estos se filtran y no se correlacionan. Alfonso, eso va a depender de lo que esté configurado en el CIEM. Pero cuando esto pasa, es justamente lo que he comentado varias veces. Hay que revisar la telemetría. No podemos quedarnos solamente con el hecho de estoy enviando el log del firewall CIEM, No, hay que analizar qué estoy recibiendo en el CIEM. Ver si me está trayendo la dirección IP origen, si me está trayendo el puerto, ir a ver las reglas de ese firewall y entender cuáles generan logs y cuáles no. Y un dato importante, activen el envío de logs de auditoría de sus firewalls hacia el CIEM. ¿Cuándo se loguea un administrador? ¿Cuándo se modifica una regla? ¿Cuándo se crea un nuevo administrador? Esto puede ser la diferencia entre detectar el proceso inicial de un ataque y no detectarlo. ¿Bien? Sigo, ahí se me perdieron algunas preguntas. Bien, ¿existe alguna referencia para estudiar casos de uso para el SOC? Sí, Santiago, hay muchas referencias. IBM tiene muchas referencias a través de su plataforma de exports asociadas a QRadar. Splunk tiene muchas referencias muy buenas de casos de uso también. O sea, hay muchas marcas y también están las de los agnósticos como Gartner o Forrester, que también tienen muchas referencias para casos de uso. ¿Se puede apuntar a crear un MDR o se necesita un proceso de maduración pasado por un... Bueno, Gerardo Tais. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Mi recomendación es que sea un proceso de maduración. Esto es como tratar de andar en bicicleta sin haber aprendido a caminar. La idea es poderlo madurar. Ahora, ¿pueden ir directo al MDR? Yo diría que sí. Hay que tener el equipo humano adecuado, tener los procesos y las tecnologías. Siempre se puede, pero hay que tener todo lo necesario para poderlo implementar de forma rápida. Ya coloqué la URL de la página en el chat, es phonebook.cz. Yo no suelo escribir el URL completo con HTTP ni nada por el estilo, para evitar el clic no deseado. Y luego tiene ejemplo de Next Generation 100. Miren, hoy día tenemos a Azure Sentinel, tenemos a Phantom, tenemos a Exabeam. ¿Qué más hay por allí? Esos son los tres que recuerdo en este momento, pero hay muchos más. En Gartner, en el cuadrante mágico de Gartner, hay muchos más ejemplos. Nosotros en particular como equipo decidimos quedarnos con Exabeam, después de probar muchos otros, principalmente porque nos gustó el poder hacer el engranaje entre el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio con la valorización de riesgo que nos da en este panel que se llama Advanced Analytics. Y por otro lado, es que nos permite tomar el CIEM que tienen hoy y ponerle la capa de inteligencia arriba. No tengo por qué eliminar todo. Entonces, perfecto, si ustedes tienen hoy QRadar y quieren darle inteligencia a esos logs, pueden utilizar algo como la solución de Exabeam, que los motores de inteligencia artificial se alimenten de QRadar y le den vida a esos datos aplicándole Machine Learning. Hay que buscar cuál es la solución que más se aplica a mi necesidad. Disculpa, ya estamos cerrando el tiempo. Las preguntas que queden serán respondidas, te las transferiremos y serán respondidas para los que te consultan, pero ya se nos agota el tiempo para comenzar la próxima presentación. Te agradecemos. Muchas gracias. Ha sido más que interesante tu ponencia y bueno, el agradecimiento de siempre de SIGGRAPH de acá. Gracias a ustedes y felicitaciones por el evento. Muchas gracias.